Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Leo Castaña va a hablar de la actividad sísmica que se registró en los últimos días en la región andina y los seguros que existen para protegernos contra este tipo de eventos. Pedro Ciaba Cerrate va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a brindar también información de seguros de retiro y en el último bloque vamos a dialogar con el economista José da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información sobre el dólar y justamente en estas primeras semanas, luego del levantamiento del cepo, la moneda americana continúa mostrando una importante volatilidad a la que tendremos que irnos acostumbrando. Justamente en los últimos días llegó a cotizar por encima de los 1.200 pesos y hoy registró una importante baja y cerró en torno a los 1.150. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, gracias por estar aquí. Por favor, un placer. Bueno, sorprende igual estos movimientos para abajo en plena temporada, ¿no?, de liquidación de exportaciones y con el gobierno además prometiendo, afirmando, ¿no?, que el Banco Central no va a intervenir en el centro de la banda cambiaria, ¿no? Bueno, sí, es verdad. La realidad es que nos llama mucho la atención la volatilidad. Cuando uno piensa en la salida del cepo, este gran paso hacia la normalización cambiaria que hizo el gobierno, la realidad es que uno pensaba que el tipo de cambio iba a saltar a un nivel un poco más arriba. Nosotros, de hecho, en los informes pensábamos que 1.250 pesos hubiera sido igualmente un éxito. Sí, uno imaginaba en una salida, cotización en ese nivel, ¿no? Exactamente, y nos sorprende obviamente el nivel que ha alcanzado. Obviamente lo que ha pasado este miércoles ha sido muy llamativo, ¿no?, con una baja muy significativa. Vos recién mencionabas, bueno, estamos en plena época de liquidación, ¿no?, de alta estacionalidad, de liquidación del agro. Ahora, cuando uno mira los números de Ciara, de lo que es la venta por exportaciones, obviamente del sector agroexportador, la realidad es que no hemos encontrado en los últimos números nada muy llamativo. Obviamente hubo un gran incremento respecto a antes del programa, pero me da la sensación de que lo de hoy tiene un tono, un toque más financiero. La realidad es que no sabemos exactamente, habrá que esperar los próximos días la data del Banco Central, que siempre viene con un rezago. Puede ser que hayamos visto quizás algo de venta de spot de los bancos, tendremos que confirmarlo en los próximos días. La gran pregunta, ¿no?, igual que se hacen todos en este contexto de alta volatilidad en la cotización del dólar, y bueno, de expectativas inciertas, ¿no?, respecto hacia dónde se puede mover, es si nos posicionamos, ¿no?, a la hora de colocar nuestros ahorros en pesos o en dólares, ¿no? Bueno, hay una dificultad, ¿no?, porque justo hoy la realidad es que el tipo de cambio bajó significativamente, ¿no?, con lo cual obviamente el momento de entrada eventualmente para hacer carry trade de estrategias en pesos mirando en dólares no es tan atractivo, pero es verdad que bueno, en los próximos meses uno podría pensar que si esta cuestión de estacionalidad y también obviamente que empezar a tener en cuenta que empezar a mirar el sector energético, donde eventualmente también pueden entrar divisas con esto del plan de la llegada de duplicar, de Oldelval, con lo cual probablemente estos meses van a ser mejores también la entrada de dólares del sector energético. Pues sabes que en el corto plazo podría ser atractivo posicionarse en pesos. Yo creo que en el corto plazo todavía vamos a tener un tipo de cambio relativamente tranquilo. Diferente va a ser a partir de julio, agosto, cuando empiece a entrar en escena la cuestión política. Muy bien, bueno, vamos a continuar hablando de alternativas de inversión en los próximos minutos, pero ahora nos vamos a trasladar a la región andina, donde en los últimos días se registró cierta actividad sísmica, principalmente del lado chileno, pero que ha tenido un impacto en algunas zonas de la Argentina. Leo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Bueno, gracias por estar aquí. Por favor, un placer. Bueno, Leo, ¿existen coberturas para asegurarse contra este tipo de eventos? Sí, cada vez que tiembla la zona cordillerana nos llenamos de consultas porque el cliente, en definitiva, no tiene muy en claro si ante un sismo, ante un terremoto, el daño que ocasione este terremoto va a estar cubierto. Vamos rápidamente a la póliza de hogar, ¿no?, al combinado familiar, que siempre tiene ese componente de incendio, ¿no?, de la cobertura de incendio. Y acá, como lo venimos diciendo en otros programas, las cláusulas generales de la póliza de hogar
con esta cobertura de incendio, excluyen totalmente el daño por terremoto, ¿no? Es decir, cuando hay un terremoto, el primer daño obviamente es la estructura y luego de eso termina en un incendio, con lo cual, si ante un sismo esa casa tuviera un incendio, una póliza normal de hogar, una póliza común de incendio no lo cubriría, pero ahí siempre hay una solución, ¿no? Ten en cuenta hoy, Ale, que en la Argentina 1 de cada 10 viviendas solamente están aseguradas. Y esa vivienda única de cada 10 que está asegurada, seguramente en la letra chica, no en la letra chica mala, sino en las condiciones de cobertura que tiene la póliza, tiene esta exclusión. Pero lo que tiene que hacer la persona primero es ir a su productor de seguros y decirle, obviamente cuando está en una zona donde sabe que puede haber movimientos sísmicos. La zona andina, obviamente. La zona andina, ¿no? Todo el país. Y en realidad te podría decir que no es un problema o un mal solamente de la Argentina, sino de toda Latinoamérica. Primero porque no hay conciencia aseguradora. Claro. Y al no haber conciencia aseguradora hay una baja oferta de productos. Es decir, el combinado familiar, la póliza de incendios de un hogar, no sale con la cláusula para cubrir un sismo, con lo cual lo que tiene que hacer es ir a su productor de seguros, decirle que quiere tener esa cobertura. Compañías como Allianz, como Sancor, hoy las tienen siempre con pedido del cliente cuando necesita esa cobertura, y la compañía lo que va a hacer es cobrar una extra prima. Con un endoso donde en su póliza de combinado familiar diga que está cubierto ante terremotos, obviamente, ante ese hecho catastrófico, la compañía va a pagar los daños estructurales y un posible incendio que pueda haber a causa de ese movimiento. Muy bien, clarísimo, una información importante para aquellos que viven en zonas con riesgo de terremotos. Vamos a completar ahora la información de lo sucedido en los mercados de capitales, ahora con información de los mercados internacionales, en donde hoy la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo la tasa de interés de referencia en el 4,5%. Pedro, la autoridad monetaria norteamericana desafió de este modo al presidente, ¿no? Donald Trump, que viene reclamando de manera muy enfática una reducción de las tasas de interés. Sí, y creo que es un error muy grande, uno más, ¿no?, que hace Trump en esta administración, que ya lleva poco más de 100 días, y la realidad es que nos ha mostrado que, bueno, se pueden cometer también muchos errores por esas latitudes. Me parece que, bueno, Argentina, ¿no?, esta presión de un presidente contra la autoridad, ¿no?, de una entidad autónoma que justamente combate la inflación, ¿no?, como es en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, y es un grave error, porque la realidad es que, bueno, el mercado viene recuperándose después de las últimas 2 semanas con la moderación del presidente Trump respecto a todo lo que es la tensión comercial, ¿no?, con los diferentes países del mundo, y también obviamente con retrotraerse en esta decisión de decir que quería remover al presidente de la Reserva Federal, etcétera. Me parece que con esa moderación el mercado ha empezado a recuperar. Yo creo que hoy pasamos un test importante, que era Powell parándose, diciendo lo que todos sabíamos, de que no iba a haber movimientos de tasa, pero que además, que lo más relevante acá era el mensaje que iba a dar el presidente de la Reserva Federal, era decir que él no va a tomar decisiones en base a la incertidumbre que está reinando y los rumores que hay respecto a la guerra comercial, que era algo que, como vos decías muy bien, obviamente Trump está tratando de empujar a la Reserva Federal a que haga una baja de tasas. La Reserva Federal, en ese sentido, yo creo que ha mostrado una señal de independencia, lo cual es muy positivo eventualmente también para los mercados. Yo creo que los mercados al principio reaccionaron un poco mal. Después, escuchando en la conferencia de prensa al chairman de la Fed, finalmente me parece que reina un poco esta idea de decir, bueno, Powell, que eventualmente es el bombero que va a tener que salir a apagar los incendios que genere Trump, se va a mantener de una manera independiente y no va a actuar en base a lo que pide el presidente republicano. Bueno, nos quedan 40 segundos. ¿Alguna recomendación de inversión así para este contexto particular que estamos viviendo en el ámbito internacional? Yo creo que de corto plazo todavía podemos seguir viendo incertidumbre y volatilidad. Es un punto muy relevante y vos mencionaste algo. Bueno, es muy llamativo ver a un presidente de Estados Unidos actuando casi como un histórico presidente de la Argentina, Tal ¿no? cual. Y yo creo que en ese sentido lo que hemos visto, más allá de estas amenazas por la guerra comercial, que obviamente hay que ver cómo evoluciona la negociación con China,
Me parece que estamos viendo que el régimen presidencialista que rige en Estados Unidos, y la Constitución argentina es una copia básicamente de la Constitución americana, me parece que Estados Unidos está descubriendo los abusos que puede hacer un presidente en un régimen de esas características. Bueno, lo que implica riesgos para los inversores de esta manera. Cerramos el bloque. Recuerda que puedes volver a encontrar toda esta información que acabamos de brindar en el canal de Café Financiero en YouTube. Quédate con nosotros, en instantes vamos a estar hablando de seguros de retiro. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Abrimos este nuevo bloque en el que vamos a dedicarlo a los seguros de retiro. Para ello está con nosotros Nicolás Olivero, que es ejecutivo comercial de Buenos Aires y región patagónica de Grupo San Cristóbal. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien, Ale. Muchas gracias por estar la aquí. Muchas gracias. Bueno, ustedes justamente han lanzado recientemente una nueva modalidad de seguro de retiro. Exacto, sí. Lanzamos un plan nuevo que es el ahorro inteligente, que es un plan que está pensado para personas que estén buscando planificación financiera en dólares, construir un ahorro en dólares, o mismo para inversores que estén buscando ingresar a una cartera que está diversificada con activos en dólares y con rendimientos garantizados en dólares. ¿Cuáles son las particularidades que distinguen a esta nueva propuesta de seguro de retiro respecto a los seguros de retiro tradicionales? Mira, tiene una particularidad importante que es la posibilidad de lo bimonetario. Esto quiere decir que la persona va a poder ingresar tanto en pesos como en dólares y va a poder salir el día de mañana cuando quiera retirar el fondo, parte o la totalidad, también decidir en pesos o en dólares. Va a poder decidir la moneda tanto de ingreso como de salida. Ajá, perfecto. Perfecto, los aportes los puede realizar en pesos o en dólares. Exacto, va a tener esa posibilidad de colocar un CBU en pesos, debitando de su cuenta, automatizando una conducta de ahorro mensual en dólares o una compra de dólares mensuales desde los $50 y va a poder de esa forma, ir construyendo un fondo en dólares, una planificación financiera en dólares, con un débito en pesos, o inclusive va a poder enviar también por depósito o transferencia tantos pesos como dólares. Nico, ¿a qué perfil de clientes apuntan con esta iniciativa? Mira, este tipo de plan apunta a todo tipo de persona que esté buscando concretar objetivos quizás tasados en dólares, como puede ser la compra de un bien específico, un departamento, o mismo conseguir proteger un capital ante la apreciación en un largo plazo, sabiendo la dureza que tiene la moneda del dólar. Veo que incorporás objetivos, o sea, uno históricamente, tradicionalmente vincula el seguro de retiro con el objetivo de generar un ingreso adicional al momento de la jubilación, ¿no? Exacto. Y esto es apoyarse un poco más en la moneda dura, pero con esa forma de, si quiero mandar pesos, mando pesos, y si tengo la posibilidad de comprar los dólares, lo hago también. O automatizar esta forma de comprar dólares todos los meses. ¿Y los retiros se pueden hacer, tienen alguna penalización? ¿Cómo es el manejo
que se hace con los retiros? Mira, la compañía siempre con este tipo de producto, que es el seguro de retiro, ubicado en un horizonte del mediano a largo plazo, dice que premia la permanencia porque se busca que la persona se sostenga en el tiempo para activar el interés compuesto en el crecimiento del fondo, y es por eso que, si bien permite retiros parciales de dinero desde el segundo año de vigencia, tienen un gasto de salida anticipada que a medida que va avanzando la vigencia va disminuyendo hasta quedar totalmente bonificado. Normalmente los planes bonifican a partir del año 11 o este plan nuevo, que es una novedad, que es el de superior categoría, dentro de los que son ahorro inteligente, a partir del cuarto año ya no tiene gasto de salida anticipada. Perfecto. ¿Cuál es la capacidad de ahorro que debe tener, ¿no? un inversor, un asegurado, para que esto sea conveniente para él? Siempre hay que tener en cuenta en el asesoramiento, quizás con algún prospecto, alguna persona que esté interesada, el hecho de saber por qué horizonte lo quiere hacer, si lo quiere a 5, a 8, a 10 años, 15 años, y acompañar un poquito el objetivo con el valor del aporte. Desde los $50 en adelante, el que lo quiera comenzar va a poder hacerlo. Eso es excelente. ¿Viene Nico contribuyendo a la contratación de este tipo de productos, de instrumentos, el deterioro que vienen sufriendo los saberes jubilatorios en estos últimos años? Sí, hemos tenido mucho contacto de personas inclusive cercanos a la edad jubilatoria, preocupados por el hecho de, bueno, tener cercanos que se están jubilando con una mínima y que están en esa problemática de que no pueden seguir lo que sería la etapa económicamente pasiva, donde uno deja de percibir un ingreso con el estándar de vida que venían teniendo, y es por eso que son personas que están tomando los recaudos hoy en día de destinar sus ahorros para empezar a planificar quizás con menos tiempo, porque el horizonte es más acotado, pero también hay un despertar increíble de personas de 20, 30 y 40 años que están concientizándose de esta situación y, bueno, tomando acción a partir de pólizas de retiro. Muy bien, Nico, muchas gracias. Un placer. Cerramos entonces este bloque con información de seguros de retiro. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José da Pena. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Cada vez que contratas un seguro de Life, también ayudas a realizar un aporte económico que protege a la naturaleza. Life Seguros. Aseguramos tu forma de vivir y toda forma de vida. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José da Pena para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, por estar una vez más aquí. Y bueno, con la mira puesta en asegurar una oferta de dólares en la economía en estos próximos meses, el gobierno viene trabajando en un conjunto de medidas para estimular la circulación de los dólares que se encuentran en el colchón. José, ¿te parece atinada esta medida? ¿Crees que puede tener algún resultado significativo? Bueno, el punto es cómo se instrumenta, pero sí, en cierta forma es correcto tratar de sacar el miedo, que no es tonto, respecto de deshacerse de los dólares, ¿no? Debemos recordar que venimos con 2 periodos de cepos, desde el año 2011, el primero hasta el 2015, y del 2019 hasta el 2025, en los cuales la preocupación era cómo mantener el poder adquisitivo del poco ahorro que uno tiene. Entonces la preocupación era obtener dólares en lugar de vender dólares. Y generar esa confianza requiere de pequeños pasos que de alguna forma permitan
por más que se haya liberado el cepo, existe todavía ese componente psicológico de, bueno, ¿cómo hago para sacar esos dólares? Y es una buena noticia porque tarde o temprano el gobierno va a tener que restablecer su crédito en dólares, su crédito voluntario en dólares, y que la gente le pueda prestar, que el inversor le pueda prestar al gobierno de manera directa, como ha sucedido históricamente y como sucede en cualquier país normal del mundo, es un paso muy muy grande que se tiene que dar. O sea, de nuevo, desdramatizar el tema del uso del dólar dentro de la economía argentina. Pero bueno, hubo muchos cuestionamientos, ¿no?, en los últimos días, de que hubo un blanqueo hace muy pocos meses, y un blanqueo que está en curso, y además que este sería, ¿no?, otro blanqueo de facto sin legislación del Congreso, ¿no? Sí, sí, de hecho esos son los comentarios. Y hay un segundo punto que creo que también es relevante. Volcar dólares a la economía puede tener un efecto también expansivo siempre y cuando exista una inversión detrás que permita expandir la frontera industrial. Entonces, si vos volcás muchos dólares dentro de la economía y no tenés ese incremento en la capacidad de producción, eso te puede generar algún efecto de inflación en dólares. Y eso no es algo que sea positivo, porque cuando empezás a generar inflación en dólares, suceden los problemas que suceden con cualquier moneda apreciada. Entonces se trata, en realidad, creo que al final del día el desafío es justamente generar los incentivos para que exista esa inversión que te permita ampliar, que te permita incrementar, que te permita crecer, y en ese poder volcar en la economía esos ahorros que en principio están custodiados de forma tal que les permita expandir la economía es algo bastante positivo. Pareciera igual que el propósito, ¿no?, es asegurar una oferta de dólares en los próximos meses, luego, ¿no?, de la temporada alta de la liquidación de las exportaciones, ¿no?, que va a haber, ¿no?, un periodo antes de las elecciones en donde podría llegar a haber, ¿no?, presiones cambiarias. Sí, vos fíjate que hoy en esta semana los futuros estuvieron cotizando los futuros de dólar. Ahora ya se habla de un mercado unificado, o sea que ya no hablas del dólar oficial, hablas del dólar del MULC, ¿no? El dólar y los futuros con el A3500 que tiende a reflejar el precio que le pone el Banco Central. Y la tasa de rendimiento de los futuros estuvo por debajo de la tasa en pesos. Hasta hace 2 meses tenía una tasa por encima que te indicaba una suerte de demanda de protección frente a la posibilidad de una devaluación. Lo que estás teniendo ahora es, vos que estás en el tema de los seguros, es un seguro inverso. Es decir, ahora al contrario, estás teniendo una prima negativa, te están pagando para justamente sacarse los dólares, y es como consecuencia de lo que sucedió durante los últimos 2 meses, que había adelanto de importaciones, retraso de exportaciones, y eso finalmente terminó reflejando una ventana, un veranito en cuanto a tipo de cambio que está impactando en las cotizaciones. Pero luego viene el segundo paso y más cerca de las elecciones. No es menor el hecho de que cerca de las elecciones, como consecuencia de la política, no como consecuencia de la economía, pero como consecuencia de la política, empieza a haber un signo de interrogación, y ese signo de interrogación se traduce en búsqueda de cobertura. Además, contribuye mucho, ¿no?, a todo esto que está diciendo, que los propios funcionarios, ¿no?, el ministro de Economía, vienen asegurando, vienen afirmando que el Banco Central no va a intervenir dentro de la banda. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central no va a aprovechar esta temporada alta de liquidación de exportaciones para comprar dólares y hacerse de reservas, lo que significa que podemos tener una baja del dólar en estas próximas semanas y después podríamos tener presiones para que tenga un salto fuerte una vez que pase esta temporada alta de exportaciones. Claro, y que es algo que hemos hablado fuera de cámara en algún momento, el hecho de que, bueno, eso es lo normal. Es decir, cuando hay abundancia de tomates, el precio del tomate baja. Cuando hay escasez de tomate, el precio sube. Lo mismo sucede con la lechuga. Cuando hay un verano muy, muy fuerte de temperaturas, llegó a valer 15.000 pesos el kilo de lechuga en un pico. Y es algo que uno lo toma con esa estacionalidad. Pero el precio del dólar es muy, muy delicado en Argentina, es muy sensible, porque de una forma es el vector por el cual los excesos de oferta monetaria y los miedos se traducen hacia los precios. Y no creo que sea el objetivo principal del gobierno, eventualmente de la administración económica, el precio del tipo de cambio per se, sino la inflación. Yo creo que hacia eso apunta específicamente la política de gobierno, hacia realmente intentar erradicar la inflación utilizando el tipo de cambio como el vector a controlar de los precios. Entonces, que exista cierto miedo en algún momento, hace que haya un efecto asimétrico para arriba, que es diferente del efecto asimétrico para abajo. Pero bueno, también hay que acostumbrarse que el tipo de cambio puede fluctuar. ¿Pero considerás, en definitiva, acertado que el Banco Central no aproveche este contexto para intervenir, comprar dólares y evitar fluctuaciones más importantes más adelante?
Habrá que ver, en ese hay que interpretar qué es lo que quiere hacer el Banco Central, cuál es el objetivo ulterior. Es decir, si siguiésemos la lógica, sería bueno un amortiguador de los tipos de cambio, teniendo en cuenta la sensibilidad que tiene el tipo de cambio frente a la economía. Entonces, cuando hay exceso de dólares los compro, cuando hay defecto de dólares los vendo y amortiguo la volatilidad del tipo de cambio. Pero si por otro lado querés que se acostumbre la economía a un tipo de cambio que a veces puede subir y que a veces puede bajar, como hablábamos recién de la lechuga, el precio del tomate, teniendo en cuenta que la significancia económica que tiene uno y que tiene otro, pero si querés que de alguna forma se acostumbren a eso, bueno, decir, bueno, este año sucedió esto, el año que viene, cuando sucede de nuevo, si ya el año pasado pasó tal cosa, si estás pensando un poco más en el mediano plazo que en el corto plazo, pero obviamente monitoreando una variable muy, muy sensible. Y por otra parte, José, la persistencia, ¿no?, del riesgo país por encima de los 700 puntos en estos últimos días. De hecho, hubo una leve suba del riesgo país que se acercó hacia los 800 puntos. ¿No tendrá que ver con esto, con que el mercado hoy está viendo que el Banco Central no está aprovechando una buena oportunidad para acumular reservas? Sí, pero también es cierto de que, bueno, está intentando demostrar cuál es el tipo de cambio en condiciones de libertad, pero recordá que el cepo está liberado sobre todo para el retail, para el inversor minorista, pero sin embargo hay ciertas restricciones todavía que operan para las empresas en cuanto a dividendos, y quizás el aspecto más importante de todo es que todavía el Estado, el Tesoro o la Administración no ha podido restablecer el crédito voluntario en dólares, que mi sensación es que tarde o temprano, quizás después de las elecciones, va a empezar con algún bono corto en dólares, lo mismo que sucedió con la curva en pesos, empezar con bonos cortos en dólares de forma tal de ir acostumbrando al mercado, pero en un contexto diferente al que se hacían las LETES hace un par de años, sino en un contexto en el cual hay cierta disciplina fiscal. Pero vos pensás, ponete en esta situación, estás en el exterior y de repente decís, bueno, Argentina tiene elecciones, a ver, ¿cómo nos fue en las elecciones del año? ¿Qué pasó en el año 2018, después de las elecciones de 2017? Bueno, de alguna forma decir, bueno, veamos hasta dónde, que le demos tiempo a la economía argentina hasta que se estabilice, de forma tal de que cuando restablezca el crédito voluntario, de alguna forma ese crédito voluntario sea sostenible en el tiempo. Y teniendo el FMI, obviamente que no estás en condiciones de decir, bueno, la situación está resuelta, la situación está saneada. Estás saliendo de la situación. Muy bien, José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista José Da Pena sobre la situación de la economía y sus perspectivas hacia los próximos meses. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.